bon dia. Seguim amb la sessió d'ara, que tinc l'honor y es un plaer. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros. José Manuel Núñez Seixas, no sé si hace falta muchas presentaciones. Uno de los historiadores más prestigiosos que tenemos en nuestro país, y muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí entre nosotros y entre nosotras. Es catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene una obra muy prolífica sobre las identidades, los conflictos del siglo XX, y ha ganado muchos premios, entre los cuales, por ejemplo, aquí el premio Walter Benjamin, que hace tiempo que con el Museo del Exilio, el Memorial Democrático, y también nosotros hemos colaborado y lanzamos en esa pequeña población de Portbou, con el Ayuntamiento de Portbou, sobre estudios de historia y memoria, y que a pesar de los recortes económicos, pues van convocando cada año tras año. Muchas gracias por estar aquí. También colaboras con diferentes... Hoy esta mañana estábamos hablando en un grupito privado así de policy makers, pues también colaboras con el Gobierno Autónomo de Galicia en asesoramiento en temas culturales, y también participa en diferentes medios de comunicación. Y yo pienso que, aparte de tu actividad investigadora y divulgadora y científica y académica, pues también un poco como los que intentamos estar aquí, colaboras en esta promoción, difusión de la historia y también en parte de la memoria, ¿no? Con trabajos también sobre lugares de memoria y estas memorias transnacionales que de hecho es uno de los intereses más principales que tenemos desde el Observatorio Europeo de Memorias, ¿no? Esta capacidad de analizar otros casos y esta especie de historia y memoria, ¿no?, comparada de una forma transnacional. Bueno, te cedo la palabra, muchas gracias, todo un placer, y después ya abriremos también turnos para que el público pueda debatir contigo. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies a l'organització d'aquest esdeveniment i d'aquesta conferència per l'invitació a participar i oferir-me l'honor de fer la conferència cloenda. Solo una pequeña matización: no es que colabore con el gobierno gallego, exactamente formo parte de una institución que es el Consejo de Cultura Galega, que no tiene parangón en otras comunidades autónomas, porque es un organismo estatutario, asesor, pero independiente del poder político. Entonces, es una pequeña puntualización que me parece pertinente. A veces colaboramos y tenemos objetivos coincidentes, a veces no. Bien. Como se suele decir, este es un tema amplio y es un tema complejo, y la mejor manera de no decir nada es intentar decirlo todo. De manera que me voy a centrar sobre todo en algunas características generales del discurso de la memoria en Europa, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial desde 1945, el papel de los héroes, el papel de las víctimas, y dentro de ello, pues cómo la mujer y la infancia, de acuerdo con el tema marco de este congreso, pues hallaron un lugar en los discursos y prácticas conmemorativas, con un énfasis particular pues en los casos que conozco mejor, que son el de Alemania y la Unión Soviética o el espacio postsoviético, ¿no?, con también referencias a otros contextos. Hay que decir que si algo caracteriza a los discursos de la memoria en una primera fase, después de la larga posguerra, entre 1945 y 1960, es la del silencio y el olvido en lo referente a las víctimas. Se recuerda sobre todo a la victoria y no tanto a las víctimas. Se condenan a algunos perpetradores, juicios de Nuremberg y algunos que siguieron después, se disculpan o reintegran pequeños nazis y colaboracionistas, tanto en Europa Occidental como también, de manera progresiva, en Europa Oriental. En 1950, el Partido Unificado de Alemania Oriental pues promulga una declaración en la que viene a decir que los grandes nazis ya han sido condenados, que los que quedan son pequeños, los que a veces se llamaba große Bonzen und kleine Nazis, o sea, los peces gordos sería, y los pequeños nazis, y que los pequeños nazis pues que eran reciclables.
Y, de hecho, las autoridades militares soviéticas, las autoridades de ocupación, muchas veces estaban encantadas de poder reciclar a gente que había aprendido una serie de, que ellos consideraban virtudes, como era la obediencia vertical. Entonces, simplemente había que cambiar el chip, ¿no? El antifascismo se estableció como una matriz ética de las democracias occidentales, pero también de las democracias populares de Europa Oriental. Se saltaba a los vencedores o parte de ellos, los partisanos, el Ejército Rojo, por supuesto las tropas aliadas, mientras que otros vencedores, algunos vencedores, cayeron en un olvido interesado. Probablemente el caso más flagrante fue el de la Armia Krajowa o Ejército del Interior polaco, fiel al gobierno de Londres, que desde 1948-49 cayó un olvido absoluto en la República Polaca, donde solo se recordaba al Armia Ludowa o Ejército Popular, obviamente de carácter prosoviético. Y esto llegaría hasta los años 80, ¿no? En cambio, hoy, si ustedes pasean por Varsovia, verán por todas partes, sobre todo en la ciudad vieja, la parte reconstruida, el símbolo de la Armia Krajowa, del Ejército del Interior, y todos una clara identificación de todas las formas de resistencia al nazismo con esa organización. La atención particular se dispensó a los caídos en combate. Este era un patrón inaugurado desde la Primera Guerra Mundial, grandes memoriales, los cementerios de guerra, pero no siempre fue así en la Unión Soviética, curiosamente, donde los grandes cementerios de caídos se construyen en la Europa ocupada desde 1945, o liberada, como se quiera llamar. Se construyen en Berlín, se construyen en Budapest, se construyen en las afueras de Varsovia, pero, curiosamente, no se construyen en la propia Unión Soviética, donde hasta bien entrados los años 90 del siglo pasado, en algunas áreas todavía era posible pasear por el bosque y encontrarse restos humanos. Quedaba muy poco, por ejemplo, en el frente del Volkhov, hasta que una serie de iniciativas desde la base quisieron darle nombre a los caídos. Bien, naturalmente esto era fácil, relativamente fácil, conmemorar a los vencedores. ¿Cómo conmemorar a los vencidos? ¿Cómo conmemorar a los caídos de la Wehrmacht o de las Waffen-SS? Aún más. Bueno, estos fueron dilemas austríacos y alemanes hasta el día de hoy. Después les voy a contar algún caso. Lo que se ocurría hacer, y para eso, si visitan algún cementerio alemán, si uno quiere conocer los sitios, se quiere los cementerios. He pasado los sitios, ¿no? Suena así un poco necrófilo, pero realmente es eso. Si ustedes van a un cementerio alemán, podrán ver que siempre hay un monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial con todos los nombres, y que después hay una mención, muchas veces, caídos de la guerra 1939-45, genérica, sin más, y con eso se salvaba el expediente. Y en Italia, es más, impera el antifascismo como matriz genérica, pero los monumentos a los caídos acostumbran a llevar la inscripción caídos de todas las guerras, caduti de la Segunda Guerra Mundial, 1940-1945, lo cual incluye a los caídos por el fascismo, los caídos en Eritrea, los caídos en Libia, en el Alamein, etcétera, los caídos en Rusia, en frente del Don, después a los partisanos, etcétera. Es decir, se hacía una suerte de etiqueta conmemorativa general. En este momento, la condición de víctima no era honrosa. Nadie quería ser víctima. Ni siquiera los supervivientes del Holocausto, cuando llegan a Israel, van llegando a Israel desde 1947-48, sus memorias no eran bien acogidas, eran las memorias de una derrota. Muchas veces los colonos victoriosos o los descendientes de los colonos que habían triunfado sobre los árabes en lo que ellos llaman la Primera Guerra contra los árabes, consideraban que sus parientes de Polonia o de Ucrania se habían dejado llevar al matadero sin resistir. Y, bueno, esto es bien conocido de los historiadores del Holocausto. Hasta los años 60 en Israel nadie quería ser víctima. Muchas veces las víctimas ocultaban esa condición. Si esto pasaba en Israel, que no ocurriría en otros países. La condición honrosa era la de héroe y, de hecho, los monumentos en Europa al Ejército Rojo, sobre todo en Europa Oriental, pero también a los liberadores en Europa Occidental, honraban caídos y victorias. Es lo que Keith Lowe ha llamado el culto vertical y no horizontal. Y siempre eran monumentos muy verticales, te obligan a mirar hacia arriba, es decir, honor al héroe. Incluso categorías como los prisioneros de guerra soviéticos que habían muerto en cautiverio, más del 45%, en cautiverio alemán, se entiende. Los trabajadores forzados, los Zwangsarbeiter, fueron dejados aparte, salvo algunas excepciones.
no se consideraban ni siquiera víctimas de guerra, no eran caídos en combate. Habían sido, en muchos casos, cobardes. Desde el discurso oficial stalinista, no eran equiparables, en todo caso, a quienes habían luchado en Stalingrado o habían liberado Berlín. Dentro de este ¿qué papel tenían niños y mujeres? Bueno, básicamente, ayer Joanna Bork algo aludió a ello, tenían un uso ilustrativo. Niños como víctimas, mujeres como víctimas, están muy presentes en la propaganda de guerra ya de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo la propaganda sobre lo que se llamaban las German Atrocities. En Bélgica, este cartel ya lo hemos visto ayer, ¿no? Que realmente era una imagen estadounidense para animar a la compra de bonos de guerra, y entonces nada mejor que decir, fíjense qué malos son los alemanes, ese Fritz, que era muy típico de las caricaturas de la Primera Guerra Mundial, con casco prusiano, con el Pickelhaube, con la punta, y ese mostacho, ¿no?, que se adivina aquí. Y se lleva una niña, o sea, mujer y niña, obviamente para violarla en un fondo de destrucción. La otra imagen, menos conocida, está en Edimburgo, en un college, y te dice el valor de la cultura alemana. Es un mural de 1917, y ahí se ve cómo los alemanes masacran población civil, sobre todo mujeres y niños, en Bélgica. Este uso ilustrativo continuó después en otros conflictos. Estas imágenes de la Guerra Civil Española son bien conocidas, sobre todo para ilustrar las atrocidades cometidas por la aviación alemana e italiana, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo para prevenir esto, para evitar esto, ¿no? Con la idea de primero nos bombardean a nosotros, mañana nos bombardearán a vosotros. Hay otras equiparables, pero el papel, por lo tanto, ilustrativo como víctimas, lo malo que es el enemigo, pero también las mujeres en la Unión, las mujeres tenían otros papeles. En la Unión Soviética, ¿cómo son recordadas? Por ejemplo, recordemos, en los ejércitos contendientes en la Segunda Guerra Mundial, en la gran mayoría de ellos, las mujeres tenían un papel como enfermeras, tenían un papel como auxiliares en la retaguardia, como ayudantes de Estado Mayor. Solamente en el Ejército Rojo, y no de manera sistemática, había mujeres en el frente, combatiendo con fusiles, ¿no? No sin problemas, pero allí estaban, y después estaban las partisanas. Algunas de ellas, hay una larga lista de heroínas de la Unión Soviética, se les recordaba como heroínas, caso más conocido, ¿no? Zoya Kosmodemianskaya, la líder partisana, que después fue ajusticiada por los alemanes, cruelmente torturada, asesinada, hay fotos además de ello, que sin embargo hasta el día de hoy no ha sido objeto de ninguna película, ni en la Unión Soviética ni en Rusia. Y lo mismo ocurre, y la otra gran heroína de la Unión Soviética, la francotiradora Lyudmila Pavlichenko, que abatió un montón de soldados alemanes, tuvo que esperar a 2015 para aparecer en una película. ¿Esto qué quiere decir? No se les otorgaba el mismo protagonismo que a los hombres héroes de guerra. Hay una estación de metro de Moscú, donde viene esa foto, que es la estación de metro Partizanskaya, partisana. Zoya Kosmodemianskaya, pues aparecían muchos sellos en las democracias populares, como ese sello de la República Democrática Alemana. Ahora bien, el papel o era ese, un papel de heroína, pero heroína a la que nunca se le daba excesivo protagonismo, o era el de Rodina Mater, es decir, la madre patria. La madre patria que ya espera en vano por sus hijos, hermanos o novio, que nunca retorna del frente, o que llama al combate. Esto está en multitud de pósters, de estatuas. En esta, por ejemplo, en cementerio de guerra berlinés menos conocido que Treptow, pero yo creo que mucho más interesante, Schönholzer Heide, en el norte de Berlín, vemos esta imagen de la madre patria, que no solo es una madre doliente, es una pietà, pero no está sentada, está erguida, porque está con su mirada realmente animando a los demás a que venguen a su hijo, ¿no? Si se le ve de cerca, esta señora mete miedo, ¿eh? Es decir, te dan ganas de coger las armas y ir al combate. En cambio, en Alemania, obviamente, después las muchas estatuas de la madre patria llamando al combate. Esta es una, no la más agraciada, es la más conocida, la de Stalingrado, que además es motivo básico de la Nike, pero también evoca a San Jorge, que es patrón de Rusia,
bueno, la Rodina Mater de Kiev, a la que ahora en el escudo le han puesto el tridente ucraniano y le han retirado la hoz y el martillo, pues también es un ejemplo. Es un motivo clásico en la propaganda de la tradición rusa desde las guerras antinapoleónicas, es decir, y que además quería simbolizar esa idea de la madre que espera por sus hijos, la madre que también ofrenda a sus hijos y que al mismo tiempo está recordando la continuidad, ese hilo umbilical con la patria que uniría a todos los soldados. No es un motivo especialmente original, pero va a aparecer también mucho en el cine e incluso en el día de hoy, en la Rusia de Putin. En Alemania, los protagonistas, sobre todo, son las ¿qué protagonistas femeninas podían invocar dentro de la concepción alemana de que habían sido víctimas por partida triple en la guerra de la población alemana, y todo un discurso exculpatorio que llega hasta los años 80, según el cual los alemanes habían sido víctimas, primero, de una minoría de fanáticos que había secuestrado su voluntad y que había además abandonado a sus soldados, a los soldados a su suerte, sobre todo en Stalingrado. Stalingrado se convierte en una obsesión, en un síndrome de la literatura alemana de posguerra, del cine, etcétera, donde los combatientes son buenos, el que es malo es Hitler. Hitler y su clique, ¿no? Y su claque de colaboradores, donde los generales de la Wehrmacht son buenos profesionales, donde la Wehrmacht habría desarrollado una guerra limpia. Había dos tipos de víctimas femeninas que se podían invocar. Sobre una pesaba un tabú que no se va a levantar hasta los años 90, que es el de los millones de mujeres violadas por soldados del Ejército Rojo, no solo, pero también hubo violaciones por parte de soldados franceses y norteamericanos, pero en fin, las violaciones masivas sí que se vinculan al Ejército Rojo en Prusia Oriental y después lo que es Alemania Oriental, sobre todo en 1945. Algunos cálculos que se hicieron posteriormente pues hablan de 18% de todas las mujeres entre 12 y 70 años violadas en algunas zonas de Europa Oriental, ¿no? Pero una memoria totalmente reprimida, incluso a nivel familiar. Yo podría citar casos, incluso de mi familia política, pero también de en fin, familias de amigos, etcétera, donde se enteraron décadas y décadas después, supusieron que ahí había habido algo que no les contaban. En todo caso, el protagonista, en parte inventado de la reconstrucción ya de los años 50, van a ser las llamadas Trümmerfrauen, literalmente mujeres de los escombros. Los hombres estaban ausentes, o habían caído en combate o estaban en cautiverio, sobre todo en cautiverio soviético, que fue el que más duró. ¿Quién podía reconstruir la Alemania de los escombros? El gran mito de la reconstrucción alemana previo al milagro económico, las mujeres. ¿No? Hay muchas fotos como esta, las mujeres, que en el fondo también hoy la historiografía alemana ha descubierto que en parte era una imagen un tanto performativa, es decir, no todas las mujeres fueron movilizadas para esto, sino sobre todo una suerte de castigo que se imponía a las mujeres que eran miembros del partido nazi o esposas o hermanas de jerarcas conocidos, partido nazi. También una suerte de expiación colectiva. Es decir, ustedes recuerdan aquella famosa escena de 1, 2, 3 de Billy Wilder, ¿no? Cuando le pregunta a Schlema al conserje y le dice, ¿usted dónde estaba? ¿No? ¿Qué hizo en la guerra? Yo estuve in the underground, en el metro. Ah, claro, no, ahí abajo no nos enterábamos de lo que pasaba arriba. Entonces le pregunta el ejecutivo americano de Coca-Cola, ¿y Adolf qué? ¿Adolf qué? Adolf, no tengo ni idea. Yo ahí abajo no me enteraba, ¿no? Esto lo cuentan muchos memorias, informes de muchos soldados norteamericanos cuando enviaban en Alemania. Llegaba a un pueblo y decían, ¿Adolf qué? Adolf, sí, es el del bigote. No sé, aquí no había nazis, los había en el pueblo al lado. Nunca los había en el propio pueblo. Y acogían muy bien a los soldados norteamericanos, les ponían café, pastas, que enseguida se quedaban fascinados. Pero qué gente más amable y civilizada y educada, ¿no? Pues eso parecía que en parte estaba detrás de la imagen de las Trümmerfrauen. Los niños. Hay que decir que estas mujeres, aparte de ello, pues sí que había una serie de obras literarias en las que se alababa el pragmatismo y la supervivencia de las mujeres alemanas de la posguerra, que muchas veces solas tenían que sacar adelante a sus hijos y que muchas veces también se establecían relaciones de conveniencia con viudos de la guerra. Eran lo que se llamaban las parejas del tío,
Es decir, todo el mundo sabía que el tío en cuestión era el amante de mamá, pero se le llamaba tío. Era un poco como los curas, ¿no? Se decía en tiempos. Los niños, ¿qué papel jugaban? De entrada, una posición colateral, tanto en Alemania como en la Unión Soviética, países del Este. En la opinión pública, en la esfera pública occidental, sin embargo, fueron mucho más conocidas las imágenes de los niños siempre en posición pasiva, fotos como la famosa foto de la represión del gueto de Varsovia, que viene de un álbum hoy custodiado en el Museo del Holocausto, en el Polin, perdón, o una figura quizás algo menos conocida, pero que también aparece en varias películas sobre el Holocausto, los niños del orfanato del Dr. Korczak, que están en el gueto de Varsovia y fueron deportados a Treblinka, 192-196, que tienen ese monumento en Varsovia. En todo caso, los niños, las mujeres, se diluían dentro de una categoría general, por lo menos en el discurso soviético sobre la guerra, que va a perdurar en los años 60 y 70 y que llega en algunos aspectos hasta hoy, que es que no hay grupos dentro de las víctimas, son todas antifascistas y cuando se trata de víctimas civiles se diluyen en el colectivo de víctimas de ciudadanos soviéticos desarmados o ciudadanos soviéticos pacíficos. Y dentro de esa categoría ni hay judíos, ni hay sinti, ni hay roma, ni hay discapacitados psíquicos, etc. Es todo lo mismo. ¿Por qué es todo lo mismo? Porque esto era lo que encajaba con la definición genérica del fascismo como disfraz del capitalismo, que quería acabar con la Unión Soviética por un motivo ideológico fundamental, lucha de clases. Reconocer la especificidad racial del nacionalsocialismo no encajaba dentro de ese discurso. Naturalmente, como ya dije, había otros olvidados. Aquí había muchas olvidadas y niños olvidados, mujeres violadas o víctimas de abusos, trabajadoras forzadas en el Tercer Reich, niños víctimas de hambre y privaciones, que es un discurso por el que volveré después, el cerco de Leningrado, las víctimas civiles de Stalingrado, que se tuvieron que quedar entre los escombros porque había una orden que impedía su evacuación al otro lado del Volga. Niños cuyo crecimiento se veía alterado por la malnutrición o las privaciones o por las hambrunas de posguerra en la Unión Soviética, huérfanos de guerra. En la URSS hubo que esperar hasta la década de 1980, en parte al abrigo de la perestroika, para que se considerase este tema y para que los niños tuviesen un cierto papel protagonista. ¿Hubo excepciones? Sí, por ejemplo, el monumento del complejo memorial de Katyn, no confundir con Katyn sin H, que es donde famosas fosas donde están los oficiales del ejército polaco ejecutados por el NKVD en 1940. Las autoridades de la República Polaca Socialista, de la República Socialista Federal de Bielorrusia llevaron toda una campaña de reivindicación en la posguerra de que Bielorrusia había sido la zona más castigada por las represiones a civiles, sobre todo más de 250 pueblos quemados, con sus habitantes quemados vivos por los alemanes. Uno de ellos sobresalía, no el único, Katyn, o Hatyn, pronunciado, donde habían perecido varios cientos de civiles y que además luego fue objeto de varias obras literarias de uno de los principales escritores bielorrusos, Ales Adamovich. Ahí sí, pero fíjense que hay el papel protagonista, el niño es un objeto y sobre todo el protagonista es el abuelo, demacrado, con hambre, etc. Hay quien opina, varios historiadores bielorrusos opinan, se escogió Katyn, este pueblo en concreto, Hatyn, por la cierta semejanza en nombre con Katyn. Hatyn hacía olvidar a Katyn. Pero incluso si nos vamos más allá, en los campos de concentración, esta famosa estatua del que era uno de los grandes escultores de la República Democrática Alemana, Fritz Kramer, que tiene un monumento a las Brigadas Internacionales, por cierto, el memorial de Buchenwald del año 1958. Claro, esos señores son víctimas, pero son víctimas victoriosas. En el puño saludan a los liberadores, ellos se han autoliberado. Claro, ¿qué papel tienen ahí los niños? Muy secundario. Uno en una esquina, ¿no? Un niño victorioso, pero es que además, si nos vamos a otros
monumentos, uno que pueden visitar en Treptow Park, en el parque de Treptow, en Berlín, ¿no? Aparte de la gran estatua con el soldado soviético que lleva en brazos una niña, se supone alemana, y que además parece que está inspirado en una historia real. O sea, la niña como el ejército que libera a Europa del fascismo. En los frisos, que están flanqueados con frases de Stalin, que hoy son objeto de polémicas, hay que retirarlas o no, pero bueno, los frisos, hay varios motivos de la propaganda soviética de guerra, que algunos aparecieron en sellos, etc. Cuando aparecen niños o mujeres, ¿cómo aparecen? Con armas en la mano. Aparecen luchando. Son niños victoriosos o mujeres victoriosas. Este es un friso en el que se evoca la guerra partisana. En los bosques, ¿no? Y aquí vemos, en la tradición rusa, los partisanos ya desde Napoleón van siempre con barba, ¿no? Hay un imberbe, y los únicos imberbes son niños y mujeres. Bueno, como sabemos, desde 1961 las víctimas pasan a un primer plano y el siglo XX pasa a ser el siglo de las víctimas, como ha afirmado Michel Viborca. El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, los ensayos de Hannah Arendt, pero es una condición, es una historia bastante conocida, e incluso en Israel la condición de víctima de la Shoah recibe una nueva valoración e incluso se integra en el discurso mítico fundacional después de una primera fase de cierto silencio, ¿no? Acumulando un capital simbólico que, por cierto, ahora están destruyendo de manera sistemática, junto a otras cosas. Bien, los niños son víctimas en primer plano. Es también la época en que hay un mayor énfasis en la persecución de los perpetradores que quedaron sin castigar por la justicia de los aliados. Es la época de los juicios de Auschwitz en Frankfurt, 1961, Einsatzgruppe, 1965, etc. Pero también de denuncia de aquellos que se habían reciclado en antifascistas. Las iniciativas de Otto Wiesenthal en Viena, el matrimonio Klarsfeld en Francia, por ejemplo, la famosa escena con presidente de la República Kissinger, no confundir con Henry Kissinger, es abofeteado por Beate Klarsfeld en público porque había sido un magistrado que se había distinguido en la época nazi y que después fue presidente de la RFA. En la Unión Soviética, el deshielo llama la atención sobre la ampliación de la categoría de víctima, es decir, bajo Stalin o se era héroes o después el gran estratega, el gran vencedor de la guerra había sido Stalin y sus decisiones. Y en muy segundo plano, por ejemplo, los generales de Stalin siempre ocupan un papel subordinado, empezando por Zhukov, al que se le acusa de corrupción, se le relega a segundo plano. El protagonista principal de la guerra, de la epopeya, pasa a ser el pueblo soviético, pasa a ser una epopeya nacional del pueblo soviético y este paradigma después se acentúa con Brezhnev y será retomado hoy en día por Putin. Son siempre guerreros victoriosos, Alioshas, diminutivo de Alexei, un poco un monumento del Ejército Rojo aceptado por la población, siempre se le llama así, Alyosha, es como llamarlo Pepito, ¿no? Obreros que forjan la espada, como en Magnitogorsk. Otra vez, muy pocas mujeres. Las mujeres son las imágenes de la victoria, empezando por la famosa Nike, la victoria, la epopeya de la victoria con la espada en la mano de Stalingrado. La espada se forja en Magnitogorsk, es el mismo escultor el que hace las tres esculturas. Magnitogorsk, se forja la espada en Magnitogorsk, en los Urales estaban las fábricas. En Stalingrado se enarbola la espada, en Treptow Park la espada ya está en posición de reposo, aplastando una esvástica, ¿no? En Stalingrado hay más de 400 estelas, placas, etcétera, aparte del complejo de la colina Mamai. El vacío sobre mujeres y niños era flagrante. Hasta 1993, por ejemplo, gracias a la presión de algunos sectores de la sociedad civil de Volgogrado, no hubo un monumento a las víctimas infantiles de la batalla. 1993. Era un tema incómodo para la memoria heroica de Stalingrado. ¿Por qué? Porque el generalísimo Stalin había prohibido la evacuación de los civiles, razón por la que hubo miles de muertes innecesarias de mujeres, niños y ancianos, ¿no? Eso que aparece en las películas sobre Stalingrado, en Enemigo a las puertas, el niño que
que cruzaba las líneas, etcétera, en parte se correspondía a la realidad. ¿Hay una excepción? Sí. Hay una excepción que es Leningrado. Bueno, perdón. Hay una excepción que es Leningrado, sobre todo el complejo memorial dedicado al sitio de Leningrado, inaugurado en mayo de 1975. El complejo memorial de Leningrado tiene un carácter bastante peculiar dentro de la época brezhneviana, porque ahí se aprecia un protagonismo coral, es decir, se trata de la resistencia al cerco por hambre de la ciudad de Leningrado durante 900 días por parte de la Wehrmacht, y una pequeña parte, entre otras, estaba la División Azul, por cierto. Y ahí se reflejaba la narrativa local dominante, que ponía el acento en el heroísmo colectivo de los habitantes, los defensores de la ciudad, no solo combatientes, sino también civiles que construían fortificaciones, mujeres y niños que colaboraban en lo que podía, que perecían, pasaban hambre e inanición. Y era una suerte de sinécdoque de las virtudes del pueblo soviético. Una memoria incómoda a veces para lo que se dictaba desde Moscú. Ya Stalin, por ejemplo, ordenó cerrar el Museo del Cerco de Leningrado, donde se reflejaban muchas de estas cuestiones, apenas acabado el cerco. ¿Por qué? Porque Leningrado era la ciudad de Lenin, no era la ciudad de Stalin. Leningrado era la cuna de la Revolución de Octubre, que después el discurso brezhneviano iba a preterir en beneficio de la Segunda Guerra Mundial como momento de forja de la identidad soviética. La Revolución de Octubre era divisiva, evocaba fantasmas de guerra civil. Ya era una memoria relativamente incómoda, como lo es en la Rusia de Putin hoy en día. En el año 2017 se llevó a cabo en Rusia una suerte de conmemoración contrarrevolucionaria de la revolución. Durante la perestroika, de hecho, se abrió una discusión, ya lo veremos, sobre el papel de los civiles, mucho más proactivo que en otros escenarios, y sobre si mujeres y niños supervivientes debían ser considerados veteranos de guerra y recibir los beneficios de veteranos de guerra. El argumento, pues no solo civiles que colaboraron en construir monumentos, en construir fortificaciones, etcétera, sino también los niños que sufrieron malnutrición y que después, en algunos casos, arrastraron las consecuencias de esa malnutrición y de las enfermedades que después sufrieron, en parte como consecuencia de ella, debían ser considerados veteranos. ¿Alguna excepción hay? Por supuesto que sí. Por ejemplo, la novela Desnudo entre lobos, Nackt unter Wölfen, del escritor germano-oriental Bruno Apitz, publicada en 1958, que fue objeto de 3 versiones fílmicas en 1960, 1963, 2015 y en periodo de la República de Berlín, y que trataba el tema del niño de Buchenwald, el judío de Cracovia Stefan Zweig, que murió el año pasado, 1940-2023, que fue deportado con 3 años, fue protegido por los miembros de la célula comunista, los capos del campo de concentración, en los meses previos a la liberación del campo, y que hicieron todo lo posible, muchos de ellos sacrificaron su vida, para que el niño sobreviviese. ¿Por qué? Porque el niño era un símbolo de la esperanza del renacimiento tras la catástrofe. Si el niño sobrevivía, había esperanza. Este es el fácil mensaje, ¿no? Y también el cine soviético, desde Khrushchev, que es la etapa probablemente más creativa de lo que se dio en llamar el nuevo cine soviético, se registraron algunas excepciones. En las películas acerca de la Gran Guerra Patria empiezan a aparecer niños, y no solo héroes masculinos, además de algunas mujeres, rara vez en papeles protagonistas. Las mujeres seguían siendo la representación de la Rodina Mater, o sea, la madre patria que seguía esperando en vano por sus hijos o por sus hermanos o por sus novios. La madre, por ejemplo, una película preciosa, La balada del soldado, de Georgi Shukray, en 1959, que es una especie de odisea moderna, un soldado que vuelve de permiso, después de haber destrozado varios tanques, en el Ejército Rojo, que te dices un permiso, era excepcional, y que pasa toda una serie de peripecias, encuentra desertores, contrabandistas, se enamora de una prostituta, bueno, le pasa de todo, y cuando llega a ver a su madre ya tiene que volver. Con lo cual la madre se queda allí viendo cómo se va otra vez el hijo, que no vuelve. Y la escena final pues es la madre encrucijada en un cruce de caminos viendo cómo el hijo se va, ¿no? Pero
La otra preciosa película, Cuando pasan las cigüeñas, de Mikhail Kalatozov, que es una novia que se despide de su prometido va a la guerra, el prometido no da señales de vida, en el Ejército Rojo se escribía poco a casa, se acaba casando con su primo, el primo la maltrata, se divorcia del primo y con el convoy, los últimos convoyes que llegan de soldados repatriados de Alemania, ella espera que llegue su novio, el novio no llega, ella lleva un ramo de flores, alguien que lo había conocido le dice, ha caído en el frente, ella empieza a llorar, pero luego se recompone y las flores las va repartiendo entre los soldados que llegan. O sea, una vez más, bien, mi novio se ha sacrificado por la patria, yo soy la patria, ¿no? Los niños también empiezan a aparecer, pero son víctimas de la subversión de valores morales que conllevaba la destrucción masiva, están traumatizados por los eventos trágicos que les habían robado la infancia y condicionaron su vida posterior sobre la URSS. Hay enfoques más tradicionales, por ejemplo, una niña busca a su padre, ese cartel es de la versión checa, de Yuri Bulichov, también año 59, una niña de 5 años cuyo padre es un líder partisano, perseguida por los alemanes junto con su hermano y se refugia en los bosques. El protagonista ausente es el padre, pero ella sí que tiene un papel más protagonista. La Ivanovo Detstvo o La infancia de Iván, de Andrei Tarkovsky, 1962, que presenta la biografía de un niño huérfano que se une al Ejército Rojo, donde demuestra gran valentía como explorador, en parte gracias a su pequeña estatura, que le permite puede infiltrarse en los campos de minas, en las alambradas, etc. Ahora bien, acaba perdiendo obviamente su infancia, acaba devorado por el odio y la conclusión es ambigua. En parte simboliza la experiencia de una generación de niños soviéticos que no tuvieron infancia. Otros se centran en cómo esos niños, los huérfanos, sobreviven a la guerra. Por ejemplo, la película El destino de un hombre, que está basado, de Sergei Bondarchuk, 1959. El encuentro entre un veterano de guerra que ha perdido a toda su familia en el conflicto, su casa había sido bombardeada, sus 2 hijos mueren en el frente, uno de sus hijos además muere el penúltimo día de la guerra en Berlín. Él vuelve, está destrozado, se gana la vida como camionero y se encuentra a un niño huérfano que es hermano a su padre y que por una coincidencia piensan que él es su padre. Entonces los dos forman una especie de familia morganática, una nueva familia. Y lo mismo ocurre en Los dos Fyodor, Dva Fyodora, de Marian Khutsiev, en 1958. Un niño huérfano, adoptado por un veterano que también ha perdido a su familia. Los dos se llaman Fyodor, pero hay crisis cuando el Fyodor adulto, se enamora de otra mujer. Y entonces el pequeño Fyodor está celoso y hay toda una serie de enredos hasta que al final se reconcilia con la situación. Claro, esto eran películas que reflejaban una realidad de la sociedad soviética de posguerra, las familias reconstituidas, ¿no? Muchas familias se reconstituyeron a partir de cónyuges que habían perdido previamente a sus familias anteriores. Yo tengo algunos amigos que te pueden contar este tipo de historias, ¿no? O sea, que la abuela previamente había tenido una familia que había perecido toda en el cerco de Leningrado. Bueno, como sabemos, en la década de 1970-80 hay otra película, de todas maneras, de seguir, de Klimov, que tuvo cargos importantes en el Instituto de Cinematografía Soviético con Gorbachev y que recrea la masacre de Katyn que vimos antes, con un aire onírico, con uno le parece estar viendo una película de Carlos Saura, en el fondo, que es Masacre Ven y Mira, de 1985, donde el protagonista sí que es un niño, pero es un niño que ve todas las masacres que están cometiendo los alemanes y sus colaboradores, la primera vez que aparecen colaboradores no alemanes, en Bielorrusia, ¿no? Llena de escenas de violencia gratuita, niños que son arrojados a las llamas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la escena más famosa de esa película es probablemente esta, ¿no? Todos estos perpetradores que se hacen una foto en pose, aquí estamos con una pistola apuntando a la sien del niño protagonista, ¿no? Que luego tuvo una carrera también como actor, menos exitosa, ¿no?
Se va después, en los años 70-80, a abordar la difícil cuestión de los perpetradores, sobre todo los pequeños perpetradores, los muchos soldados alemanes, sobre todo a partir de los años 90, cuando se cuestiona el mito de la limpia Wehrmacht, que habían colaborado con los grupos de despliegue operativo, las Einsatzgruppen o las SS, en el exterminio de población civil en los Balcanes, Polonia o, sobre todo, en la Unión Soviética. También se va, con más retraso, se cuestionará, por ejemplo, el mito del bravo italiano, sobre todo en el comportamiento de tropas italianas, tanto en Ucrania y en el frente oriental, como en Eslovenia o en Albania. Hay una nueva historiografía sobre el papel de la Wehrmacht, sobre el frente oriental, el papel de las órdenes criminales, los crímenes del ejército regular, y todo esto, obviamente, conllevaba una pregunta incómoda en el nivel familiar, y es: abuelito, ¿y tú qué hiciste en Rusia? Que era lo que le pasaba cuando los más de 4 millones de visitantes de la exposición Los crímenes de la Wehrmacht, de 1995 y 99, exposición que tiene diversas fases, pero no voy a ahora entrar en ello, pues cuando volvían a casa muchas veces se planteaban esa pregunta: ¿y si mi abuelo estaba aquí? Hubo casos de gente que identificó al abuelo en las fotos. Incluso una preciosa novela, creo que está traducida, que se llama Imágenes borrosas, Schafebilder, donde se recrea eso. Pero también se habla de los que en alemán tienen el nombre de Schreibtischtäter, o los perpetradores de la máquina de escribir, ¿no? Los que no necesariamente se habían manchado las manos de sangre, pero habían de algún modo colaborado desde la retaguardia. Todo esto, en parte, fue desencadenado, como es sabido, por Meryl Streep y la serie de televisión Holocaust, ¿no? Porque en la familia, digamos, en la familia Dorf, que eran el trepas que se hace nazi y que después acaba colaborando, pues se reflejaban muchos fantasmas familiares. Esto luego se extendió a otros países ocupados, este debate sobre la Segunda Guerra Mundial, y empezaron también a resurgir memorias clandestinas, pero es el momento de, también en el caso de las mujeres y de los niños, tenemos el boom de las memorias de Anne Frank. Esto es su tumba en Bergen-Belsen, que está como a media hora de donde viven mis suegros, o sea que de vez en cuando lo voy a visitar. Mucho más adelante, pues, por ejemplo, para supervivientes del Holocausto, esta preciosa película se llama La llave de Sara, ¿no?, de Gilles Paquet-Brenner. Naturalmente, después de los años 90, hubo Memorias del Comunismo, un retorno de antiguos fantasmas. Se replanteó en parte de las repúblicas postsoviéticas la memoria de los deportados del estalinismo, de las resistencias nacionales a los soviéticos, de la resistencia propia a los nazis, pero no protagonizada por prosoviéticos, que es lo que hoy impera, por ejemplo, en Varsovia, en el paisaje urbano, o si visitan el Museo del Alzamiento de Varsovia de agosto del 44, donde hay una sola referencia al levantamiento del gueto, una, y todo es Armia Craiova y bastante catolicismo. Y hay una remoción de lugares de memoria, monumentos soviéticos o prosoviéticos, en algunos países más sistemática que en otros. De esto no voy a hablar ahora aquí, pero hablaré de ello en Donosti dentro de un mes. Y esto, naturalmente, ha tenido también otras variables, porque han surgido nuevos lugares de memoria, a menudo en disputa con los heredados de épocas anteriores. En algunos países, por ejemplo en Lituania, ha surgido con fuerza el discurso del holocausto soviético contra las naciones bálticas, que sería equiparable al holocausto nazi, y así, por ejemplo, en Vilnius el holocausto equipara ambos fenómenos, lo que considera dos ocupaciones extranjeras, forzadas equidistancias, recuperación de algunos antiguos colaboracionistas o fascistas, ahora vistos o rehabilitados como patriotas, caso del prelado Tisho en Eslovaquia, de Ante Pavelic en Croacia, disputado caso de Stepan Bandera en Ucrania desde los años 90.
Y es una tendencia que se ha acentuado aún más desde la segunda década del siglo XXI, pues con la extensión de cierto revisionismo que ha llevado en Italia a cuestionar la matriz ética antifascista por parte de Salvini. Meloni se ha negado a conmemorar el 25 de abril, está promoviendo homenajes a las víctimas, por ejemplo, de los italianos, de los partisanos yugoslavos de Tito en las foibe en Dalmacia, etcétera, presentándolo como una suerte de holocausto paralelo. Esto incluso, todavía no, pero en Alemania, con menos énfasis, con menos audiencia, la Alternativa por Alemania defiende restaurar el honor de los soldados de la Wehrmacht, dejar de autoflagelarse, por ejemplo, con monumentos, se dice, como el dedicado al Holocausto en Berlín. Alemania es la única nación que en el centro de su capital lo ocupa con un monumento dedicado a autoflagelar su memoria. Recientemente algún líder ha sugerido que el Tercer Reich era solo una parte ínfima de la larga historia alemana. Literalmente dijo, cagada de pájaro, un Vogelschiss, ¿no? Mientras que la AfD ha amenazado que si llega al gobierno de algunos Länder, hasta ahora no ha sido así, dejará de subvencionar políticas de la memoria antifascista. Por ejemplo, en Buchenwald están bastante asustados ante esa perspectiva, ¿no?, de que el Land de Turingia pueda caer en manos de la AfD. En otros países del este, Rusia, Polonia, Ucrania, algún país báltico, pues ha habido leyes de la memoria, incluso prohibiciones de equiparar, depende de qué cosas. También en Rusia, cualquier cuestionamiento del estalinismo puede ser considerado objeto de sanción. Y todo esto, en la Rusia de Putin, pues se ha mezclado con una reinterpretación en clave autocrática y nacionalista de todos los mitos clásicos de la época de Brezhnev, de la Gran Guerra Patria, junto con cierta ambigüedad a la hora de juzgar la figura de Stalin. Dijo que sí, que se había pasado y tal, pero bueno, sin la colectivización forzosa, sin la industrialización, los planes quinquenales, sin su voluntad de hierro, no se habría ganado la Segunda Guerra Mundial. Este vendría a ser. No lo reconocemos explícitamente, pero implícitamente sí. Bueno, no me voy a extender en todo esto, pero y los nuevos cadáveres en el armario anteriores al fascismo, al estalinismo, a la Segunda Guerra Mundial, de los que ya se ha hablado esta mañana, la memoria crítica del colonialismo, las guerras coloniales recientes, muy problemáticas. El caso de Portugal era una gran excepción en las políticas portuguesas de la memoria después del 25 de abril del 74, pero también lo eran, por ejemplo, en los Países Bajos, donde recientemente hay un boom de estudios sobre la guerra en Indonesia y las variantes de género de esas violencias, sobre las que vuelvo ahora. Bien, ¿la infancia vuelve a cobrar protagonismo? Sí, como ya dije, en Europa Occidental, ya desde los años 80, sobre todo Ana Frank, un papel de la infancia más protagonista. En Alemania habrá, desde la primera década del siglo XXI, un nuevo debate, en parte con tintes revisionistas, pero en parte también con cierta voluntad de recuperar la experiencia de las sociedades y de las personas que vivieron la guerra, sobre la guerra en retaguardia, sobre los bombardeos y el efecto de los bombardeos, que dejaron graves consecuencias psicológicas en muchos de los que la sufrieron, y las violaciones de masa. Hubo toda una teorización, hay toda una teorización, incluso autores que han escrito varios libros, sobre los llamados Kriegskinder, los niños de la guerra, los hijos de los Kriegskinder, los llamados Nachkriegskinder, o los nietos de los niños de la guerra, los Kriegsenkel. Susanne Bode, por ejemplo, es una autora que ha dedicado importantes y interesantes trabajos, ¿no? Un colega alemán pues se ríe un poco de todo esto, de decir cuándo llegarán ahora los bisnietos de los niños de la guerra, ¿no? Seguiremos con lo del trauma, etcétera. Pero sí que es cierto que hay comportamientos sociológicos, políticos en la Alemania actual que se explican en parte por esos traumas, el trauma del silencio de los hijos de los perpetradores, las obsesiones de los hijos de la guerra transmitidas a sus hijos, etcétera, etcétera. Ostras.
En todo caso, aquí hay una división, porque digamos que desde en Alemania, por ejemplo, sí que ha habido una cierta voluntad de incorporar a las mujeres, en parte a los niños, pero sobre todo a las mujeres, como protagonistas. Y esto se aprecia, pongo por caso, en el libro Anónima, la reedición del diario de Martha Hillers, donde narra las violaciones del Ejército Rojo en Berlín, Eine Frau in Berlin, que había pasado inadvertida en los años 50, pero su reedición fue un auténtico éxito de ventas, y su versión cinematográfica, protagonizada por Nina Hoss, una conocida actriz, también generó una fuerte polémica, tanto es una coproducción germano-rusa. Ahí se narran las violaciones, el pragmatismo de las mujeres de Berlín que se acomodaron a la situación. Por ejemplo, Martha Hillers tiene una frase demoledora en su diario, y es: si me han de violar varios, pues que solo me viole uno. Así que voy a elegir al lobo más fuerte de la manada para que me proteja de los demás. Que es tremendo. O sea, también muestra la ambivalencia, porque luego muchos de esos soldados que se emborrachaban por la noche, por el día podían aparecer con un pedazo de carne y decir Frau Koch, es decir, mujer cocina, ¿no? Y se quedaban fascinados, sobre todo los que venían de Asia Central, al poder usar un retrete, extraño artilugio que no conocían, ¿no? Y en Rusia la distribución del filme fue sometida a muchas trabas, hubo grandes protestas, se dijo que el film era digno de la propaganda de Goebbels, y además varios actores se negaron a protagonizar algunas escenas diciendo: oiga, mi abuelo no fue un violador, ¿usted qué está diciendo? Que tengo aquí que hacer de soldado borracho, etcétera. Hubo otras, por ejemplo, las novelas de la escritora italo-germana Helge Schneider, tiene un precioso libro que se llama No hay cielo sobre Berlín, que además era interesante porque Helge Schneider era hija de una perpetradora, hija de una guardiana de las SS. Tiene otro libro que se llama Déjame en paz, madre, donde narra su difícil relación con su madre, que estaba internada. El tema de los suicidios de familias enteras, caso de la ciudad de Demmin, donde mujeres, niños, ancianos, pero sobre todo mujeres y niños, se lanzaron al río y se ahogaron para huir del terror que les inspiraba el Ejército Rojo, y esto corría de forma paralela a la investigación sobre la dimensía, la cuantía del Ejército Rojo. Hubo historias locales, les cuento una, la del pueblo donde vive mi suegro, Grossbuchwedel, que está al norte de Hannover, aparentemente un pueblo donde no pasaba nada. Bueno, en el cementerio ya hubo su polémica al poner esa placa recordando a los caídos de la Wehrmacht, ¿no? Ahí se ven en esta foto, ahí estaba el monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial, se había puesto una mención caídos de la Segunda Guerra Mundial. Esta hilera de tumbas son tumbas del año 45, soldados en su mayor parte anónimos, que cayeron en los últimos días. El consistorio, dominado por la CDU, puso esta placa, pero en esa placa resulta que había varios soldados movilizados por las Waffen-SS. Entonces surgió el debate, esa placa se destruyó por activistas locales, ¿no? Pero más interesante fue que en el pueblo había trabajadores forzados y sobre todo trabajadoras forzadas polacas y ucranianas, y una guardería para sus bebés, una especie de guardería. Y 28 de esos bebés se fueron identificados, habían muerto por falta de cuidados y fueron enterrados en tumbas anónimas. En 2019, con la colaboración del Instituto de Bachillerato Local, se inauguró una placa en el cementerio que identificaba a esos 28 niños con sus nombres, y con la colaboración, y después, delante del lugar donde estaba la guardería, que hoy es una casa particular, se instalaron 28 Stolpersteine o tropezones del recuerdo, una de las posibles colaboraciones. Claro, persistía en Europa Oriental, ojo, se han removido, se han eliminado monumentos al Ejército Rojo, que muchas veces recibían motes despectivos por parte de la población, no en todos los sitios, eso es una historia más particular, pero había un tabú, nunca se había representado a los soldados del Ejército Rojo como violadores. Hay una excepción, que es una brutal escultura del artista polaco Jerzy Szumsik, Frau Kom, se suponía que lo decían los soldados soviéticos, mujer ven. En octubre de 2013,
que de 5 a 8 de la mañana estuvo expuesta por 3 horas al lado, aquí no se ve bien porque está oscuro, pero ahí había un tanque soviético que servía de monumento, y que fue retirado por la policía ante las protestas de la embajada rusa. Y la estatua, como pueden ver, representa un soldado soviético que violó a una mujer embarazada, pistola en mano. Es una representación puntual, ¿no?, pero bastante excepcional. Claro, en el cine soviético, en el cine ruso o postsoviético, ¿qué papeles se siguen representando? Bien, por un lado, los niños, curiosamente, o son la mirada inocente que refleja lo que pasa en la guerra, es el caso de la película La guerra de Anna, una chica que es ucraniana que se refugia, es escondida por algunos vecinos gentiles que se apiadan de ella, una niña judía, y en la chimenea de una escuela, y en esa escuela se instala un puesto de mando alemán, y ella, que como habla yiddish, entiende alemán, escucha a los comandantes alemanes cómo están planificando el exterminio de su comunidad. Pero también persiste el tema de los niños soldado. El tema de los niños soldado. Pongo un caso. En la película bielorrusa, coproducción bielorrusa-rusa, Soldatik, Soldadito. Vean ese niño tan encantador, que dan ganas de hacerla así, ¿no?, los mofletes. Pues ese niño es un niño soldado. Es un niño soldado con una historia, se han muerto sus padres, vaga por el bosque, lo acoge una unidad del Ejército Rojo, pero sigue siendo un niño combatiente. ¿Y qué siguen siendo las mujeres? Pues las mujeres siguen siendo la madre, la esposa, la hermana que espera por sus parientes que no vuelven del frente. O sea, en el fondo, o son eso o son heroínas ahora presentadas como veteranas, ¿no? Sigue habiendo también la ambigüedad, se señaló ayer en la conferencia, sobre las mujeres perpetradoras, sobre cómo, por ejemplo, en los libros de Ana Alexievich, hasta qué punto las mujeres soldados del Ejército Rojo reaccionaban primero ante el propio acoso sexual a que eran sometidas por sus propios compañeros, pero también sobre cómo reaccionaban ante las violaciones que sus propios camaradas podían cometer frente a los alemanes. Al final, ¿cuál es el papel preponderante de mujeres y niños? Yo creo que lo resume muy bien la conocida película de Oliver Hirschbiegel, El hundimiento. Esa escena final. Si recuerdan la película, Traul Junge, secretaria de Hitler, que escribió sus memorias, una película dedicada a ella. Esta escena es totalmente ficticia. El niño, que primero había sido movilizado del Volkssturm, fanático soldado del Führer, al final sus padres mueren, consiguen escapar del cerco, una escena totalmente inverosímil, ¿no?, cuando puede cruzar por medio de los soldados soviéticos borrachos, encuentran una bicicleta y la última escena prácticamente es, pues, ellos dos, que simbolizan de algún modo la esperanza, la inocencia, la falta de conocimiento de lo que realmente pasaba, que Traul Junge siempre lo ha defendido, que ya no sabía lo que pasaba en lo que el Führer realmente era, pues son el símbolo de la reconstrucción de la nueva Alemania. Pero, si quieren, tengo permiso para poner 2 minutos de una... Y con esto también concluyo. Claro, en la Rusia de Putin ahora pues hay un kitsch bastante extendido que vuelve a esos viejos motivos. Les pongo... Esto es de antes de la pandemia, antes de la guerra de Ucrania, pues una conmemoración de un cineasta independiente sobre el 9 de mayo. Vamos súper tarde, pero dejamos tiempo para un par de preguntitas, más que comentarios, que sean breves, por favor. Gracias, ha sido súper interesante. Yo te quería pedir de qué manera convive esta memoria soviética de la guerra con la propaganda pacifista que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La imagen de la paz, de la paloma, la utilización también de niños y mujeres la solidaridad con los países que luchan para su independencia. ¿Cómo esta tensión se gestiona? Primero, muchas gracias por la presentación.
Mi pregunta será corta, pero sería preguntar cómo ha evolucionado este narrativo dentro de Alemania de un casi orgullo o excepcionalismo alemán por superar y aceptar la culpa del Holocausto como forma de nuevo nacionalismo alemán. Gracias. Por la última, sí, si he entendido bien, la culpa, esa suerte de excepcionalismo alemán en elaborar una memoria crítica sobre el pasado se ha convertido en un motivo de nacionalismo alemán o de orgullo patriótico, ¿no? Algo de eso hay y ha sido muy criticado por algunos autores alemanes. Por ejemplo, la Leida Assmann tiene una frase que lo resume: de los alemanes antes éramos maestros en cómo cometer atrocidades y ahora parece que les queremos enseñar a los demás en cómo superar el pasado traumático, ¿no? Dejemos que cada sociedad encuentre su propio camino, porque nuestra receta no tiene por qué valer para todos los países. Algo de eso hay, es una de las varias maneras en las que el orgullo nacional alemán, un discurso patriótico alemán que tiene fuertes problemas, y lo muestran todos los eurobarómetros, para afirmarse, ha podido de alguna manera reconstruirse en la posguerra. Es un discurso muy de Alemania federal, porque en Alemania Oriental, como se llegó a la conclusión, no somos un Estado que tengamos que asumir las culpas del nazismo, del Tercer Reich. Aquí había una exculpación colectiva. Eso permitía también una autoexculpación individual, ¿no? Y hay quien dice que eso también está detrás del crecimiento de alternativa por Alemania en los Estados Federados del Este, etcétera. Bueno, sería un debate largo, pero hay que decir también que dentro del nacionalismo conservador alemán, sobre todo dentro de la CDU, ya en los años 80 se planteaban una suerte de discurso de la contramemoria, es decir, bueno, ya está bien de autoflagelarnos, tenemos que dar a la gente motivos orgullosos, que una de las vías era lo que en alemán se llamaría pues, la obsesión por el rendimiento, la Leistungsgesellschaft, ¿no? Es decir, la idea de que somos los más eficaces, hemos edificado el milagro económico alemán gracias a una generación, los niños de la guerra, pero también los que volvieron del cautiverio, que si algo tenían era obsesión, cierta mentalidad de sacrificarse por el colectivo y de contribuir al crecimiento económico. En los años 50 nos recuperamos, en los años 60 empezamos a ir de vacaciones. No solo con eso, con los alemanes repatriados que vienen de Europa Oriental, etcétera, ¿no? Bien, algo de esto hay. Hans Ulrich Wehler también recordaba que en esa obsesión por el rendimiento, por la Leistungsgesellschaft, había mucho del triunfo de la voluntad en el que habían sido educados muchos jóvenes nazis. Yo siempre decía que le llamaba la atención que en las reuniones de ejecutivos, los ejecutivos alemanes, muchos llevaban el reloj en la mano derecha y hacia adentro. Y dices, ¿por qué? Porque lo habían aprendido como oficiales en el frente del Este. Para que las agujas del reloj no brillasen en la oscuridad, se lo ponían aquí, en las operaciones nocturnas. Ni que se veía mucho. Era un detalle como otros muchos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que 40 años de políticas de la memoria sistemáticas también han generado una cierta rutinización de ese discurso. Hay toda una generación de bisnietos. Hobsbawm decía que la memoria familiar dura 3 generaciones. Los bisnietos de los que vivieron la guerra tienen muy atrás todo eso. Tienen muy atrás todo eso, aunque los llevan a ver campos de concentración cuando tienen 16 años, si pueden, lugares de memoria. Pues muchas veces, hay una película alemana que era muy conocida entre adolescentes que se llama Fuck you Goethe, que era Jódete Goethe, es decir, de jóvenes adolescentes de instituto que protestan por todo y tal, y que decían, y ahora toca la clase de historia, joder, otra vez a que nos hablen de los campos de concentración, qué rollo y tal. Entonces se puede pensar, hay quien dice, esto también estaría detrás de la alternativa por Alemania, que es la que mantiene en algunos puntos, porque generalmente para la alternativa por Alemania el nazismo no ha existido. Es como los que dicen que el franquismo no ha existido, que mejor no hablamos de ello, ¿no? Ya lo conocemos. Pues el nazismo no ha existido, no hablamos de ello. Pero algunos sí que dicen, a ver, el orgullo del abuelito del bisabuelo que estuvo en la Wehrmacht, pues él no mató a nadie y no sabía qué pasaba. De ahí el impacto de todos los descubrimientos historiográficos de los 90. Ahora, yo te puedo decir, mi hija, cuando vivíamos en Múnich, con 16 años se fue a Dachau, vino muy impresionada y, en Múnich los llevan siempre a Dachau, que es lo que está más cerca, ¿no?
Yo le pregunté, ¿no? Es más como historiador que como padre, oye, y en fin, tus compañeros, ¿cómo ha sido? Dice, mira, una cosa es cierta, yo le escuchaba a algunos compañeros míos, sobre todo los de origen no alemán, es lo de que esto del nazismo, de los judíos y tal, esto es exageraciones. Y a veces alguno contaba chistes sobre judíos, sobre campos de concentración, etc. Me dice, todo eso, después de la visita a Dachau, quedaron tan impresionados que todo eso ha desaparecido. Así que para algo sigue valiendo, aunque solo sea eso, ¿no? Ahora, que hay detrás hay un cierto excepcionalismo, sí, y la cierta mirada, que es lo que siempre pasa con muchos colegas alemanes cuando me preguntan, pero ¿cómo es posible que no llegue a un acuerdo, una gran coalición entre PP y PSOE? Bueno, les tiene que explicar que España no es Alemania, punto. En cuanto a propaganda pacifista, bueno, ahí habría un largo tema. Era una contradicción flagrante, por ejemplo, que se celebrasen en la RDA, sobre todo en la RDA y en Moscú, se celebrasen los desfiles militaristas con una clara exaltación del militarismo y al mismo tiempo exaltación de la paz, pero no olvidemos que el discurso justificativo de la Segunda Guerra Mundial, del esfuerzo de guerra soviético, había sido la liberación de Europa del fascismo. Y como el fascismo era la ideología destructiva por excelencia, por lo tanto había sido un esfuerzo en favor de la paz, con lo cual solo la Unión Soviética estaría autorizada para hablar de la paz, ¿no? Aunque muchos de estos, por ejemplo, monumentos al Ejército Rojo, a los caídos del Ejército Rojo, en teoría conmemoraban ese sacrificio por la paz, pero luego fueron utilizados igualmente, pongo por caso, por los veteranos de guerra de Afganistán, para también allí hacer sus ofrendas, incluso muchas veces se pusieron o se edificaron memoriales complementarios a los del Ejército Rojo, etcétera. Eso es una contradicción flagrante que está ahí, pero el discurso oficial lo explicaba como tal, ¿no? Y una de las revistas más conocidas de literatura soviética y de debate dentro de lo que había era Nový mír, o sea, Nueva Paz. Y ahí fue, pues, por ejemplo, con este discurso, cuando llegó la desestalinización, pues ahí fue, por ejemplo, donde el autor de Vida y Destino, me olvido ahora el nombre, Vasily Grossman, publicó algunos de los primeros de los capítulos, el avance de Vida y Destino. Bueno, muchas gracias. Sí que es verdad que, y además el Movimiento Internacional por la Paz tiene mucho que ver con la nueva guerra, que era la Guerra Fría, impulsada desde la Unión Soviética. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir tus amplios conocimientos. Estaríamos horas escuchándote con nosotras y con nosotros. Y damos paso a la segunda mesa ya de clausura del coloquio. Y bueno, seguiremos hablando de estos temas en Donosti y en otras de nuestros encuentros y actividades. Gracias.